Trabajo final de Humanidades, la ética de la esclavitud. Una retrospectiva hacia el cómo se veía la esclavitud en el pasado. Realizado por Alvarado Valle Yasmín Alejandra, Ernesto Castellón Nayelis, López Castro, Gabriel Aníbal, Severino Díaz María Ángel, Vallejos Hernández José Pablo y Talavere Vázquez Dayana María. La esclavitud ha sido una práctica presente en diversas sociedades a lo largo de la historia, transformando tanto estructuras sociales como económicas. La forma en que esta práctica ha sido percibida éticamente refleja las dinámicas culturales, filosóficas y religiosas de cada época, siendo que en sociedades como lo serían el Imperio Romano o el Español, esta llegó a ser inclusive bien vista por el colectivo común. Es por esta razón que surgió la curiosidad de indagar acerca de las percepciones sociales en torno a este tema en diversas sociedades, dentro de las que podemos destacar, las que anteriormente mencionamos, que era el Imperio Romano y el Español, pero también los Estados Unidos y Latinoamérica, enfocándonos a Costa Rica, ya que cabe resaltar el hecho de que Latinoamérica no estuvo exenta de este fenómeno, ya que encontramos que la esclavitud en estos territorios estuvo marcada por visiones raciales que legitimaban la explotación de personas africanas y sus descendientes. Es en este contexto del pasado que nos ayuda a comprender cómo la normalización de esta práctica responde a las necesidades económicas y de expansión territorial, siendo un claro ejemplo cómo es que se da la esclavitud negra en Costa Rica, que fue una realidad histórica que se dio, ya que el esclavo, como el resto de América, sufrió en carne propia lo que era el maltrato, la desintegración familiar y la explotación sin medida, siendo puntos claves para que este fenómeno se expandiera a lugares como Limón, Nicoya o Cartago en el país. Y es que, sin embargo, aunque la esclavitud fue oficialmente eliminada en el siglo XIX, esta llegó a verse inclusive en la actualidad como prácticas como lo serían el tratado de blancas, tráfico de personas o el trabajo infantil, que son prácticas las cuales chocan directamente con los derechos fundamentales que rigen a la sociedad de hoy. Es así que por todo lo antes mencionado, el estudio de las percepciones sociales sobre el fenómeno de la esclavitud a lo largo del tiempo llama la atención, ya que se considera que al contar con una percepción más amplia de cómo esta práctica fue interpretada y aceptada en distintas épocas, podemos reconocer los factores históricos que aún influyen en las estructuras de desigualdad presentes hasta en la actualidad. La práctica de la esclavitud en el antiguo Imperio Romano estuvo fuertemente arraigada a la estructura económica y social que regía la época. Esto es gran parte debido a que la esclavitud formaba parte fundamental de la economía romana, especialmente en sectores como es el agrícola o el obrero, siendo fundamental la mano de obra esclava para el cumplimiento adecuado de estas labores. Sin embargo, la esclavitud también llegaba a fungir como un medio de entretenimiento, siendo el más evidente. Ejemplo de esto los gladiadores, los cuales eran forzados a luchar hasta la muerte por el mero capricho de los dueños. Bajo este contexto, los esclavos eran considerados propiedad exclusiva de sus amos y se les privaba toda clase de derechos fundamentales, siendo posible incluso heredarlos a alguien cual si fueran objetos, estando ligados en su totalidad a su dueño, el cual tenía control absoluto sobre su vida e incluso muerte. A esto se le suma el hecho de que la esclavitud también cumplía una función social y cultural, ya que para los romanos la esclavitud era vista como la condición natural para ciertas personas, lo cual era respaldado por la filosofía y la ley de la época. Algunos filósofos, como Aristóteles, defendían la idea de que algunos hombres nacían para ser esclavos, y estas ideas fueron posteriormente absorbidas y adaptadas por la cultura romana, fomentando de esta manera la normalización de esta práctica. La esclavitud no solo proporcionaba trabajadores para las tareas más arduas y despreciadas, sino también marcaba una clara jerarquía social, siendo incluso una pena jurídica en caso de crímenes graves. Esta distinción entre lo que eran ciudadanos libres y esclavos para mantener la estructura de poder y los romanos consideraban un pilar necesario para su civilización. Sin embargo, a lo largo del tiempo algunos romanos comenzaron a cuestionar la moralidad de esta práctica,
aunque no fue hasta mucho después de la caída del Imperio Romano que se dio un cambio significativo en la percepción que se tenía de la esclavitud. No obstante, el valor de los esclavos se los otorgaba exclusivamente el dueño. Habían ciertos esclavos que vivían en mejores condiciones que otros. En algunos casos, incluso en Roma, en algún punto de la historia, era legal o justo que los dueños tomaran a los esclavos como familia, y en algunos casos podían hasta heredar el patrimonio propio a un esclavo, en caso de que los dueños, ¿verdad?, los jefes, no tuvieran a quién heredarle, algún hijo a quien heredarle. La llegada de la esclavitud en América Latina. El proceso de la esclavitud en América Latina se generó debido a los españoles. Esta práctica estuvo completamente relacionada con el factor económico y social presente en la época. Conforme la esclavitud se generó debido a que los esclavos se volvieron los principales encargados de desarrollar la economía durante la época colonial, debido como consecuencia del colapso en la población indígena. Debido a esto, la mano de obra era generada únicamente por los africanos, desempeñándose en diversas áreas como la agricultura, la minería, las labores domésticas, como en las casas de sus patrones. Además de esto, debían cumplir una lista de tareas y trabajos. Además, este método se utilizó para controlar a este grupo social y obtener un mayor dominio sobre la cultura, convirtiéndose en el claro ejemplo de que ellos representaban el sistema colonial. Por consiguiente, los esclavos eran vistos únicamente como mercancía exhibida para los compradores, con el objetivo de servir a sus dueños sin respeto alguno por sus derechos como seres humanos, en comparación con los de Roma, que no tenían siquiera alguna protección por la ley de Indias. Como sabemos, los esclavos podían ser comprados y vendidos así, además de que también se podían heredar y transferir a otro dueño como si fueran simples objetos. Debido a esta circunstancia, los esclavos eran considerados seres sin valor y con la única función de servir a la corona española y a sus amos. Debido a esto, se establecieron ciertas normas para los dueños, como por ejemplo, no se podían asesinar sin fundamento alguno o alguna prueba que validara el delito del esclavo. Debido a esto, eran considerados como una simple mano de obra ampliamente explotada para diversas funciones, sin límite, ya que los podían comprar sin ninguna repercusión o factor social que afectara. No obstante, tiempo después aparecieron personajes como es Bartolomé de las Casas, el cual en sus inicios había aprobado la esclavitud hacia el sector africano debido a la falta de los indígenas. Sin embargo, surgieron varias críticas por parte del sector religioso, los cuales debatían si este tipo de prácticas debían ser éticas o no. No obstante, no fueron hasta finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX que surgieron más revuelos para tratar de abolicionar esta práctica. Además, conviene subrayar que este tipo de prácticas como la esclavitud no se habría mantenido por mucho tiempo en la economía social de América. La esclavitud en Costa Rica. Aunque Costa Rica sea un país centroamericano y latinoamericano, pensado en que no debería haber existido la esclavitud y la discriminación, ya que los ancestros chorotegas y diferentes nativos fueron explícitamente esclavos de los colonizadores españoles, no se desata las acciones y pensamientos racistas de segregación y discriminación hacia las personas de color que tienen descendencia afro, como puede ser el que se vive en países como Estados Unidos. Se suelen ver a personas que, por no ser del mismo color o de la misma descendencia, se ven despectivamente siendo personas iguales que todo el mundo. Si bien es cierto que la esclavitud en Costa Rica no fue a gran escala, esto fue debido a lo reducido de su población y el exiguo comercio que existía en ese entonces. La esclavitud comienza el año 1518, cuando los colonizadores españoles traen esclavos africanos para que se trabajen en plantaciones de cacao y el tabaco. Con el pasar del tiempo, la mayoría de esclavos eran negros y se encontraban en la región de Cartago.
Como es sabido, los esclavos vivían en condiciones muy pobres, ya que eran percibidos solamente como mercancía y no como personas reales. Los negros de entre 18 y 30 años trabajaban en el cultivo de cacao y las negras eran dadas como dotes cuando había un matrimonio en la alta sociedad. Por su parte, comprar un negrito bebé de un mes tenía un precio de 50 pesos en 1752. En 1824 es abolida la esclavitud en Centroamérica y Costa Rica. Se prepara en 1870 para la importación de negros de Jamaica para la construcción del ferrocarril y no personas reales. Los esclavos sufrían de maltratos, castigos violentos, siendo que las mujeres sufrían de violaciones y eran dadas a las personas de alta sociedad. En esas fechas entre 1607 y 1824 hubieron más de 2.500 esclavos negros en el país, distribuidos entre distintos cantones. La esclavitud llegó a desaparecer mayormente el año 1850 cuando se tomaron medidas legales y se reconocieron los derechos humanos de igualdad sin importar el color de piel. Apenas 161 años de que el negro como tipo racial distinto desaparece en Costa Rica y logra después de años de sufrimiento integrarse a la sociedad como cualquier otro ciudadano, luego romperse las cadenas de la esclavitud y la cruel explotación. La esclavitud moderna. Esto se refiere a las formas más actuales de forzar y explotar a las personas en condiciones sumamente abusivas y obteniendo beneficios a costa de ellas bajo el concepto de trabajo. La mayoría del tiempo esto sin tener escapatoria, ya que esto trae consigo secuestros, abusos físicos y psicológicos, coacciones económicas, entre otros. La esclavitud moderna es una realidad que desgraciadamente aún persiste en la actualidad, a pesar de los avances en los derechos humanos. A diferencia de la esclavitud histórica, la esclavitud moderna se presenta de formas más disimuladas o encubiertas, pero igual de graves. En la actualidad, la percepción de la esclavitud ha cambiado y, como se menciona anteriormente, la esclavitud histórica era menos sutil, ya que, al estar tan normalizada, se llegaba a considerar hasta una práctica éticamente correcta, justificándola con diversos argumentos. Esto a diferencia de la esclavitud contemporánea, que pasa más desapercibida, debido al cambio y evolución de la percepción al respecto. Aún así, esto no quiere decir que existen casos aislados y escasos, ya que la esclavitud moderna no solo ocurre en lugares lejanos o desconocidos, sino que también se encuentra presente en nuestro propio entorno. Ahora, los principales ejemplos de la esclavitud moderna son los trabajos forzados, secuestros y trata de blancas, explotación infantil, esclavitud por deudas y hasta matrimonios forzados, siendo estos más sutiles o desapercibidas, pero no poco comunes, que trae el sufrimiento de gran cantidad de víctimas, las cuales tienen muchas dificultades de salir de esta situación, ya que la esclavitud moderna tiene una característica principal que es la existencia de una relación en la que una persona es controlada por otra mediante violencia, amenaza o abusos psicológicos, que llevan a la víctima a perder su libertad, ya sea de voluntad o de movimiento, que es económicamente explotada y no recibe nada más que lo estrictamente necesario para poder vivir. Ahora podemos comprender que sus características principales son la pérdida total o parcial de la libertad, violencia, explotación y control. Que todo esto comprende la esclavitud moderna, vista de manera negativa en la actualidad, a diferencia de su percepción antigua, siendo una práctica realizada desde la antigüedad hasta hoy en día, que ha evolucionado a través de los años y su manera de ver también, pero aún así sin desaparecer completamente. Este trabajo fue escrito y dirigido por el Grupo de Derecho de Humanidades, junto con la colaboración de nuestra compañera Dayana Vázquez. Muchas gracias por prestarnos atención.